esta charla que vamos a tener. El título de la presentación de la ponencia se llama Desarrollo y validación del examen de egreso de los programas de licenciatura de la UABC, a cargo de Carlos Díaz López, investigador del instituto. Voy a hacer una pequeña presentación del currículo de Carlos. Es licenciado en Psicología y maestro en Ciencias Educativas por la Universidad Autónoma de Baja California y doctor en Educación por la Universidad Complutense de Madrid. En su trayectoria ha contribuido al desarrollo de evaluaciones educativas a gran escala en Baja California. Colaborado en proyectos clave como el diseño y validación de instrumentos para el ingreso a la educación superior y el análisis de indicadores escolares. Como académico investigador del IDE, de la UABC, combina su experiencia en medición educativa en la formación de futuros profesionales, partiendo de asignaturas relacionadas con la medición, estadística y la investigación. Le damos la cordial bienvenida a Carlos y adelante. Sí, ¿se me escucha? Sí. Bueno, muchas gracias, Horacio, y buenos días a todas y a todos. Muy contentos de tenerlos a los compañeros de la UCLA en esta conferencia. La idea de la presentación de hoy es poder compartir con ustedes, fíjense también que nos visita, un proyecto que tenemos muy particular aquí en el instituto y que tengo la dicha de estar a cargo de él. La presentación que que van a ver el día de hoy busca darle un poco de contexto, sobre todo a mis compañeros de UCLA, que puedan conocer un poco más cómo es que resolvemos estas cuestiones de las evaluaciones aquí en México, en particular con los programas de licenciatura. Es el nivel educativo donde vamos a estar. Voy a comentarles en general la metodología de trabajo que seguimos en el proyecto y así como pues el estado actual que tienen. Espero que cualquier duda y comentario y situación pues ya se pueda entender, creo que de la sesión. Bien, texto de la evaluación en México pues es diverso. Hemos tenido pendientes de información y de todos los que estudiamos y tocamos un poco estos temas, pues sabemos que ha fluctuado en el tiempo, en particular en la licenciatura. eh, ya es innegable hablar de procesos evaluativos en cualquier etapa de formación de los estudiantes, y la Secretaría de Educación Pública, como otros organismos, como IES y demás consejos que se encargan de vigilar todas estas cuestiones de calidad y de formación de nuestros estudiantes en las universidades. La universidad OBC, al ser una universidad pública estatal, pues se ve involucrada en este contexto, en donde tanto demandas y políticas que se establecen a nivel nacional, otras a nivel estatal, pues deben ser de alguna manera atendidas, o la universidad debe dar una especie de respuesta siempre dentro de la propia autonomía de la institución. También es cierto que últimos años cada vez ha tenido más énfasis esta cuestión de evaluar con un sentido formativo. Las distintas críticas o observaciones que se han revisado estas prácticas que se pueden tener o que se pueden iniciar a partir de puras evaluaciones con un sentido estrictamente sumativo, pues es algo que lo demandan. En particular, quiero comentar esto porque parte del proyecto que vamos a ver el día de hoy, pues busca encontrar un punto medio o ver decimos por ahí, estas dos caras de la misma moneda, la evaluación de tanto sumativa o formativa, pues como las evaluaciones de egreso, que
si nos imaginamos un examen al término de una carrera educativa, cómo esto puede darnos de alguna manera, cómo podríamos darle un sentido formativo a esta información que recolectamos. Am, es importante también recordar que existe mucha literatura y observaciones críticas también a que las evaluaciones de egreso, en algunos contextos, suelen estar desvinculadas tanto del análisis curricular y pedagógico como de del uso que pueden hacerse de estos resultados para mejorar las prácticas educativas. Lo que les quiero comentar el día de hoy, el proyecto trata de una experiencia de investigación aplicada, sin verlo, y en un contexto institucional bastante... El contexto que les comento es la propia universidad. En la UABC tenemos, podríamos hablar de que ha sido una universidad en el tiempo que ha apostado por la evaluación y que esta intención, tanto a nivel de discurso como a nivel de normativas, pues se ha sentado y se puede reflejar en las distintas normativas y reglamentos que tiene la propia universidad. El primero de ellos, que pueden ver aquí en pantalla, es el estatuto escolar. Este nos establece tres evaluaciones, al menos tres evaluaciones que deben aplicarse de manera eh, continua en los distintos trayectos de los estudiantes. Una de ellas son exámenes departamentales. En la universidad, nuestros programas de estudio de licenciatura tienen áreas hitos de formación o etapas formativas que le llaman. Se pretende que estas evaluaciones busquen dar una vida, una información acerca del nivel en cómo los estudiantes han transitado entre una etapa y otra. También tenemos exámenes de trayecto. Bueno, estos son los exámenes de trayecto. Tenemos exámenes departamentales también en los que se evalúan aquellas asignaturas clave. La propia comunidad, los propios planes de estudio definen asignaturas clave que quieren dar seguimiento a esta formación y cómo los estudiantes la aprovechan en el tiempo. Y también establece exámenes de egreso, que son los que nos trae el día de hoy. Los exámenes de egreso establece el propio estatuto, deben de ayudar a estimar tanto el logro del perfil de egreso de los estudiantes, aquel que se propuso, aquel que se propone y se establece en el propio plan de estudios, y también pues se pretende que estos resultados mencionaba pues, ayuden a la mejora del propio plan. Yo quisiera resaltar las dos evaluaciones, como es el examen de ingreso a la propia universidad. Es una medida que se utiliza para determinar de alguna medida la selección de estudiantes. Y también no solo hablamos de evaluar a estudiantes, sino se evalúa también a docentes. Hay evaluaciones docentes a nivel de licenciatura y a nivel de posgrado, y todo esto, pues de alguna manera, son estudiantes y somos profesores de aquí, pues lo hemos vivido de uno u otro lado. Bien, el proyecto también se ve en un contexto muy particular del instituto, de nuestro instituto, del IDE y de la colaboración que ha sostenido el instituto con la propia OS. Si bien ustedes pueden imaginarse, hay cerca de otras casi 45 unidades académicas, así se denominan hacia el interior las distintas organizaciones dentro de la universidad. El instituto pues, tiene una trayectoria importante en colaborar o generar proyectos importantes para la propia universidad. Destaco de ellos, por ejemplo, aquí está presente doctora que ha impulsado desde hace muchos años la evaluación docente, esta evaluación que les comentaba hace un momento. También
En el instituto se ha desarrollado en distintos momentos, en distintas historias. Ahí, el examen de ingreso a la educación superior también se administra y se aplica y todo desde aquí, desde el instituto. Los exámenes departamentales están establecidos también en el estatuto escolar. En el instituto es quien organiza y quien también lidera este proyecto a nivel institucional. Recientemente también tenemos la oportunidad de que desde el instituto hacemos una evaluación integral de ingreso a la educación superior, antes la llamada examen psicométrico, que es otra evaluación que forma parte del proceso de ingreso a la universidad, pero que no tiene fines de selección. Simplemente la finalidad de recolectar información para, en particular, mejorar o alinear prácticas de integración de los estudiantes de nuevo ingreso a la universidad. Y así yo quiero resaltar estas principalmente, que suelen tener un respaldo en nuestra normativa de la universidad, pero existen muchas otras experiencias. La colaboración que tenemos del instituto para con la universidad, pues es tanto académica, metodológica y de investigación aplicada. Todos los proyectos que hacemos desde aquí, pues suelen tener a veces un respaldo en algunas tesis, o aprovechamos esos proyectos también para formar a los propios estudiantes, para formarnos. Yo soy parte de esa experiencia también aquí en el instituto. Y confluyen, quiero destacar también que aquí coinciden tres factores que son tanto pues, la propia historia y la propia carácter que ha tenido el IDE y papel que busca guardar hacia dentro de la propia universidad, también pues, la propia capacidad técnica que tienen aquí sus investigadores, así como la gestión del equipo directivo que, pues, como se imaginarán, administrar y coordinar todos estos proyectos con la administración central, pues es una tarea intensa que también se reconoce y también implica muchas negociaciones mes con mes para mantener esta colaboración. Lo platico porque realmente el proyecto se da en este contexto. Los exámenes de egreso que voy a presentar no son, no están muy alejados de otro tipo de las mismas dinámicas que se dan con los otros proyectos. Ahora sí, entrando en materia, un poco más en materia en cuanto a los exámenes de egreso. En 2017 tenemos registro de la primera así decir, la experiencia o primera colaboración en este sentido, en donde se solicitó, dado este ecosistema, dado este ambiente que se tiene de colaboración, se solicitó al instituto la elaboración del examen de egreso del programa de actividad física y deporte. He dicho ahorita que se solicitó, pero no creo que necesito darles un poco más de contexto. Bien. Los exámenes de egreso en la universidad pues tienen, o veían tanto un respaldo normativo, pero también responden a una política y a una tradición que de alguna manera muchas otras universidades tienen, no es única. Voy a estar mencionando, creo que ya es hora de hacerlo, voy a mencionar a Ceneval. Ceneval ha sido y es todavía, ¿verdad? La instancia en la que desde que se instauró esta política de evaluar el egreso de la licenciatura, que México se interesara sobre cómo se formaban los estudiantes y tenían alguna medición de ello en términos de su formación, Ceneval ha generado exámenes de egreso para un montón de carreras, casi todas están cubiertas. Sin embargo, pues recordemos que también la UABC, al ser una universidad pública estatal, su misión, su visión debe ser el responder a las necesidades del contexto. Muchas veces la respuesta que dan al contexto pues, es poner a ofertar una carrera la cual Ceneval no tiene un examen, no ha generado un examen todavía para esa carrera. Por el caso, aunque hay muchas carreras de deportes en México,
También cada universidad tiene su propia autonomía, es decir, el carácter y sentido que va a tener ese plan de estudios. Por lo tanto, cuando se genera una nueva carrera en cualquier universidad, es opción de cada universidad ir a Ceneval, consultar si del menú de pruebas que tiene disponible Ceneval, el plan de estudios que la universidad está abriendo puede coincidir con eso que evalúa ya. Cuando no es el caso, pues nos quedamos, se ha quedado la universidad con cierto rezago de no contar, de tener tanto programas que sí tienen Ceneval, medicina, psicología, derecho, muchas de las ingenierías, buena parte de las carreras administrativas, pero otras que Ceneval no ha destinado los recursos, no ha generado el proyecto específico para ello, pues que no lo tiene. Esto tiene bastantes años, entonces fue hasta 2017 donde la universidad buscó aquí al instituto, se generó el examen de licenciatura y deportes. Adelanto un poco, actualmente ya se está aplicando como un examen oficial dentro de la universidad, y esto sirvió pues también, creemos, pues para reforzar esta colaboración que se tiene del instituto con la universidad, pero también abrió puertas para pensar y podernos imaginar de cómo poder ampliar y poder cubrir todos estos otros programas que no cuentan con un examen de ingreso. Es importante también pensar hacia adentro la política de la universidad o las normativas que ha impuesto. Es que el examen de egreso es de acuerdo a muchos otros criterios y decisiones que se deben tomar previamente, al menos los de Ceneval, si el programa de estudios cuenta con una acreditación, el examen de Ceneval, el EGEL de cada carrera, es una opción de titulación. Entonces también podremos pensar que los estudiantes que no tienen un examen de egreso tampoco tienen esa opción de titulación. La opción de titulación es, si se resuelve el examen y se obtiene un dictamen favorable de acuerdo a lo que haya establecido cada programa de estudios, el alumno puede, junto con cumplir con todas sus materias y demás, puede ya obtener su título de licenciado o de ingeniero, lo que haya estudiado. Entonces, en 2022, de 2020 a 2022, se trabajó en el diseño y desarrollo de 10 programas que no contaban con un con un examen de egreso. La vida de este proyecto también se vinculó entre 2022 y 2024. Se crearon otros 11 programas, otros 11 exámenes nuevos, y de 2024 a 2025 y 2025 a 2026, que son esta es tanto la historia como la proyección que se tiene de este proyecto y en el instituto. Ya no solo estamos hablando de desarrollar nuevos exámenes, sino de actualizarlos. Una de las ventajas que supone el poder nosotros hacer nuestros propios exámenes o el poderlos hacer nosotros para la universidad es que nuestro tiempo de reacción pues es mucho menor al que puede tener Ceneval. Por ejemplo, si hay exámenes que desde que se inició este proyecto hasta ahora se han actualizado, se han modificado. Entonces, nosotros, si ya hay un examen de egreso elaborado para ese plan, nos toca revisar si las modificaciones que se hicieron al plan de estudio tienen impacto en el propio examen de egreso. Ese es el panorama que quiero que conozcan del proyecto, que vean que ha sido una colaboración que ya tiene varios años y que también se proyecta a continuar hacia el futuro. Los exámenes de egreso no se hacen solos. Podrán imaginar, los exámenes de egreso, como indicaba, han sido una solicitud expresa de la Coordinación General de Formación Profesional, es la coordinación a nivel de rectoría que tiene a su cargo, bajo su responsabilidad, este proceso. Ellos, bueno, desde esta coordinación y junto con la dirección del instituto, pues es que se establece ahí toda la coordinación del mismo proyecto.
La propia coordinación es quien nos indica o nos pide qué examen de egreso se va a elaborar. Ellos hacen su propia consulta, se acercan a cada unidad académica porque la metodología que vamos a conocer más adelante implica la colaboración precisamente de los propios académicos dentro de los distintos procesos de elaboración del examen. Definimos por cada examen definimos un responsable a nivel de unidad académica, suele ser un profesor o profesora, y que junto con él nos coordinamos para que a su vez él coordine, invite y promueva la participación de sus compañeros en cada examen, en los distintos comités que podemos ver. Y de nuestra parte tenemos una figura que denominamos titular, o bueno, formamos un equipo por cada examen también que acompaña la elaboración de estas pruebas. Podrán ver, bueno, esta escala, pues con este esquema se replica por cada prueba, entonces la cantidad de gente involucrada, pues sí, suele ser bastante en promedio. En cada examen, dando los responsables, nos suelen acompañar desde 6 profesores hasta 15 profesores son los que están involucrados, entran y salen de los distintos comités que planteamos en cada examen. Antes de hacer cualquier examen, pues debemos tener claras algunas ideas sobre cuál es la finalidad del mismo y qué alcances va a tener. Estos detalles que les presento de las características que tienen todos los exámenes de egreso que elaboramos en el instituto, ha sido acordada con la Coordinación General de Formación Profesional y, por supuesto, está en línea con lo establecido en el Estatuto Escolar. Es algo que nos limita. Bien, lo que planteamos como finalidad cada examen de egreso es que mida el nivel de dominio que tienen los egresados para aplicar conocimientos, destrezas y habilidades esenciales para el inicio de su ejercicio profesional. Los usos, es donde quisiera centrar también un poco la discusión. Los usos de momento se tienen usos, por supuesto, para dar información inmediata del nivel de rendimiento o de aprovechamiento que cada estudiante, cada egresado tiene de su carrera, pero también el propio estatuto nos establece que estos resultados nos deben de ayudar a valorar de alguna manera la efectividad del plan de estudios, del programa, y la pertinencia de actualizar o modificar los contenidos del plan de estudios. La población destinataria, podrán imaginar, por supuesto, son egresados que deben tener ya todos sus créditos cubiertos y que, de acuerdo al estado que guardan con control escolar, pues ya son candidatos para responderlo. Es la misma decisión que se hace para los estudiantes que responden un examen de Ceneval, ¿sí? Un examen externo. Hemos definido que estos exámenes sean aproximadamente de 120 ítems, lo que también se espera pues, que sea una demanda importante para los estudiantes el responderlo, y son informatizados. La aplicación de estos exámenes se administra y se organiza por la propia universidad, los distintos laboratorios que se tienen. Ya, algo importante también de estos exámenes es que van a estar, como lo sugiere un poco su finalidad, van a estar basados en el plan de estudios, específicamente en las competencias específicas. Seguimos en la universidad una organización de planes de estudios que identifica competencias profesionales específicas. Intentamos que estas competencias que también se pueden organizar, esto está establecido en cada programa en áreas de conocimiento, pues que esas áreas de conocimiento las que se organiza el contenido de ese programa también se correspondan con las áreas o secciones de nuestra prueba, para de alguna manera empezar a hablar de esta correspondencia, estas posibilidades que
tiene esta información de retroalimentar los procesos o, o el propio plan de estudios. Bueno, cuestiones algo técnicas, pautas de corrección. No se permite la consulta de bibliografía durante la respuesta del examen. Esto está determinado por los propios académicos que nos acompañan en su elaboración. No se permite el acceso a Internet. Esto ya está controlado cuando se responden los exámenes de manera informatizada, y tampoco se penaliza por errores esta tradición que existía. Con esta prescripción o con esta idea de los exámenes es que nosotros nos acercamos a cada unidad, se organizan las reuniones. Esto, por aquí hay algunos compañeros que han participado en este proceso, y entonces sabrán que es bastante intensa esta colaboración con ellos. Quiero comentarles de manera muy general lo que hacemos hacia dentro de estas fases para que puedan también podernos imaginar un poco más de qué van las pruebas. Bueno, en nuestra primera etapa hablamos de una definición y modelamiento del dominio. Esto es, bueno, entender, analizar el plan de estudios, comprenderlo desde las competencias que se compromete y de las distintas contenidos que también se comprometen en el programa. Nosotros organizamos o se hace un análisis de esta información, pero al final son los propios profesores que participan dentro de cada examen quienes determinan y le dan el peso y valor necesario a cada uno de estos contenidos. Ellos deciden, por tanto, el contenido, aquello que se va a evaluar, aquello que ellos consideran es más importante, así como después podrán ver, ellos también suelen elaborar los propios ítems y revisarlos. Nosotros hemos planteado aquí que para elaborar este contenido de la prueba o modelarlo, hablamos de afirmaciones. Estas son declaraciones de lo que un estudiante debe poder hacer o que debe conocer al término de la carrera. Y lo que buscamos es que estas afirmaciones no solo se elaboren por los profesores, sino que ellos mismos, como decía, las revisen. Este es un ejemplo, igual está muy cargado de texto, pero es que así son las afirmaciones. Elaboramos tantas afirmaciones como los propios profesores determinan. Ellos, de alguna manera, un ejercicio libre. Por supuesto, después buscamos que no exista redundancia entre las afirmaciones, entre cada uno. Pero esta fichita, esta como especie de ficha, es la que posteriormente nos ayuda a elaborar las tareas, los ítems de cada examen. Declaramos, alineamos cada afirmación con una competencia específica. Creemos que esto nos puede ayudar posteriormente a la información que recuperemos, poderla devolver un poco en términos del propio plan de estudios. Identificamos conocimientos, destrezas y habilidades que debe tener el propio, bueno, el estudiante para cubrir esa afirmación, responder qué debe saber para poder respaldar esa afirmación. Les pedimos también a los profesores que nos identifiquen tareas potenciales, aquellos escenarios o acciones que reflejan el que un estudiante cumple esa afirmación, para de alguna manera también alinear los ítems y las tareas en ese sentido. Y especificamos aún todavía más las características que debe de tener esa tarea. Con este modelo evaluamos, se elaboran tantas afirmaciones como la propia comunidad establece, y es a partir de aquí que los profesores, obviamente, un entrenamiento previo, elaboran los ítems. El desarrollo y revisión de ítems, pues les digo, será igual. Una vez que pasa esta fase de que todas las afirmaciones han sido elaboradas y validadas por los propios profesores, se convoca, aquí, dado la tarea que implica, se convoca un número más amplio de profesores. Y bueno, siempre, pero suele ocurrir que tenemos participación de profesores de asignatura. Ellos son son especialistas a veces en una
una o algunas asignaturas. Lo que hacemos es tener distintas sesiones con ellos donde de alguna manera se les entrena, se les establecen algunos criterios sobre el tipo de ítems que debemos hacer. Los tipos de ítems que contemplamos, como se veía en las láminas anteriores, son ítems de opción múltiple. Pueden considerarse ítems más de la complejidad, por supuesto, varía. Esto lo establecen la propia ficha, la propia afirmación, pero también estamos algo limitados en cuanto a la capacidad que se tiene de diversidad de ítems. La limitación es que al final del día, nosotros, los ítems que se aplican, como comentaba, en un sistema, y este sistema tiene sus propias limitaciones. Hasta el día de hoy, solo, bueno, sí se pueden considerar ítems que consideran video, audios, pero hay algunas limitaciones técnicas, por ejemplo, para desplegar una fórmula, ¿no? En el caso del examen de física que hicimos, pues las fórmulas no son muy simpáticas con los sistemas, entonces tenemos muchos cuestiones y retos ahí que resolver, bastante interesantes, pero lo que quiero destacar aquí también es que son los propios profesores quienes revisan sus ítems. Son por equipos, bueno, los desarrollan de manera individual, después de manera individual, pero ah, de manera cruzada se revisan entre sí. Nosotros, nuestro equipo se encarga de cuidar al final que los ítems que una vez revisado pues cumplan con todas las características que debemos cumplir con este tipo de evaluaciones estandarizadas. Principalmente son cuestiones de corrección de estilo, porque pues, en el contenido siempre nos reconocemos como no expertos en la materia que se está evaluando, pero sí un poco más en cómo se elaboran estas herramientas. Desde 2022, que yo tomé el proyecto, pudimos implementar o estar desarrollando, llevando a cabo todas estas tareas desde la revisión, desde la elaboración de las afirmaciones, su validación, la elaboración de los ítems y su revisión en una plataforma. Esto pues nos ha dado mucha flexibilidad en cuanto, como podrán ver, escalar el proyecto y poder pues, trabajar de manera más coordinada y sistemática. Anteriormente, pues, como podrían ver en la línea, imaginar en la línea de tiempo del proyecto, los primeros 10 puntos de 10 exámenes que se hicieron en el contexto de la pandemia. Entonces, eso también, una de las reflexiones que se tuvieron a partir de ese proyecto fue contar con plataformas que sistematizaran mejor esta información. Antes dependíamos mucho de reuniones presenciales de los comités y que bueno, todos hiciéramos los ítems en vivo y enfrente de los jueces y todo. O sea, acá somos algo flexibles con la plataforma para que podemos tener acceso, bueno, llegar a más profesores y también los profesores, tenemos registros, a veces trabajan los fines de semana, trabajan, pueden. Esto es importante mencionarlo, de nuevo lo he estado diciendo en todas las láminas, la colaboración de los profesores, bueno, sin ella no se podría llegar a hacer estos exámenes, pero también es pro bono, ¿verdad? Es una colaboración genuina, completa de ellos, se les reconoce de alguna manera, tenemos ahí un sistema de estímulos interno, pero realmente es pura vocación que desean participar en esto, porque son proyectos que nos toman como un año o poco más a veces realizarlo en cada examen. Bien. Ser una prueba nueva, pues debemos tener aplicaciones piloto en las que estas se coordinan. No, nosotros ya el IDE no las coordinan, el IDE enviamos toda la información, los ítems, las características de las pruebas, se envían, se, se insertan en el sistema que tiene la propia universidad para aplicar la prueba y es la universidad con las unidades académicas quienes coordinan la aplicación piloto. Aquí que quisiera destacar es que
bueno, existen un reto bastante interesante cuando hacemos exámenes para estos programas. Quizá alguna de la razón por la cual Ceneval no tiene todavía un examen, por ejemplo, para sociología, es porque existen muy pocos egresados de sociología. Es una hipótesis, ¿verdad? Pero nosotros para cuestiones un poco de medición y cuestiones técnicas, pues nos interesa mucho a veces tener una muestra amplia o lo suficientemente amplia para respaldar estas características psicométricas que tenemos de las pruebas. Y este es un reto bastante importante que enfrenta el proyecto. Las aplicaciones que hacemos suelen ser a veces de 6 estudiantes, 15 estudiantes, teniendo como máximo 60. Hay solo un programa que hemos podido aplicarle a 60 egresados, porque sí, en la aplicación piloto toleramos irnos no al noveno semestre, sino capturar de octavo semestre. ¿Sí? Y eso nos permitió tener un poco más. Entonces coinciden tanto la tasa de egreso que tiene la propia carrera, como que también son carreras muy pequeñas de origen, matemáticas, física, y algunas carreras nuevas que no más se ofrecen 30 espacios. Tendrán que sobrevivir esos 30 estudiantes durante toda la universidad y aquellos que logren egresar, los estaremos esperando nosotros con un examen de egreso, esperando que después, ya técnicamente, pues nosotros acumulando la información suficiente para decirle a la universidad, sí, esta prueba, las inferencias, todo eso que nos propusimos, ya tenemos un poco más de respaldo para que se tomen las decisiones que se tomen. Entonces, la maduración de este proyecto, pues, está siempre, pues, es permanente, yo podría decir. Bien, se aplican los ítems. Aún así, pues de todos los exámenes que aplicamos, hacemos análisis de la calidad inicial que tienen las pruebas. Como informaciones un poco en psicometría, pues no me resistía a poner una gráfica sobre esto. Bueno, a ver, comentaba lo de la muestra y pues eso también nos limita un poco a la capacidad que tenemos para hacer análisis. Nos gustaría hacer análisis más robustos, más profundos, pero los que podemos hacer de momento, es decir, qué tan difícil es cada ítem y qué tanto discrimina cada ítem, es decir, qué tanto cada ítem nos ayuda a distinguir aquel que sabe del que no sabe. Estos mismos indicadores obtienen su propia limitación precisamente por el tamaño de la muestra. Entonces, todos los resultados que hemos proveído bueno, que documentamos y que devolvemos a la institución, pues llevan siempre esta nota, ¿no? Esperar a que se continúen aplicando estas pruebas para tener evidencia más robusta de que lo que estamos registrando, la información que están capturando, nos ayuda a tomar las decisiones que se desean. Sin embargo, pues ya que un ítem no nos discrimine mucho, que un ítem sea súper fácil, pues también nos está diciendo, nos está dando información, nos está invitando a tomar decisiones sobre poderlo revisar de nuevo, fortalecer el banco de ítems que ya se tienen, y eso también es una tarea y una perspectiva que se tiene del proyecto. Bueno, comentaba anteriormente que, bueno, se inició con el examen de actividad física y deporte, después hicimos un bloque grande de 10 exámenes, después vinieron otros 11, después vinieron otros 10 y vendrán otros 10. Ya se ha acumulado mucho y bueno, si ustedes conocieran la cantidad de planes de estudios, no nos empiezan a dar las cuentas, ¿verdad? Digamos, estamos haciendo más de los que debemos, ¿en dónde estamos? En este tiempo, desde que empezamos a elaborarlos, podemos al día de hoy decir que este proyecto cubre una necesidad institucional importante. Partimos de la idea de que actualmente de 73 planes de estudio que se tienen, 37 cuentan con un EGEL Ceneval, casi la mitad. El resto, ya sea que este proyecto ha
brindado un examen de egreso. Esto, primera columna, que es en aplicación. Hay 7 de todos estos exámenes que ya se han aplicado, hay 7 que ya se están aplicando de manera oficial. Sin embargo, de esos, algunos tenemos otros 16 en elaboración y 8 en actualización. Y dirías, ¿cómo que de los 9 los que ya están elaborando, estás actualizando a la vez? Pues sí, el mismo tiempo nos ha comido, ¿verdad? Desde que se empezó el proyecto hasta tengo la experiencia de 2, que hicimos el proyecto en 2022 al mismo tiempo que nosotros estábamos haciendo el examen de egreso de ese programa, al mismo tiempo se estaba actualizando el programa. Entonces, ya cuando concluimos ambos, pues ya tenemos una duda, ¿no? Si la actualización del programa ya se corresponde con lo que nosotros elaboramos del examen de egreso. Entonces, esos son los que están en actualización. Estamos revisando si estas modificaciones que se hicieron tienen impacto en el plan de estudio. También ocurre que en el tiempo se ha modificado el plan de estudios completamente, y eso sí hay que reelaborar uno nuevo. Y estos exámenes que no tienen sin examen de egreso, es que no están, al menos no han formado parte de la conversación entre el IDE y la Dirección General de Formación Profesional, porque son programas recientes, son programas que tienen, yo creo, más de un año en la universidad. Y pues bueno, creemos que tenemos algo de tiempo para hacerlo. Hay uno de ellos, son 6, pero yo lo contabilizo acá arriba, que es el de fisioterapia. Es un programa nuevo, apenas los estudiantes de la primera generación tienen cumplieron un año en la universidad, pero de ellos sí se sabe que GEL tiene uno, entonces está contabilizado. Este seguimiento, pues, del propio proyecto lo hacemos desde el instituto junto con la coordinación de formación profesional. Son ellos quienes nos van diciendo cuáles son los que deben elaborarse o reelaborarse. ¿De qué depende? También depende, les comentaba, de la capacidad y de la disposición que suelen tener las comunidades que responden a cada programa. Hay algunas que están súper involucradas en otros procesos, por ejemplo, en los propios procesos de acreditación, que después llegan y piden, si el proceso de acreditación pide si tenemos un examen de egreso, suele ser un indicador. Y también depende pues, de la cantidad de profesores. Se podrán imaginar que también si son programas que tienen poca matrícula de origen, también son programas que tienen una comunidad académica pequeña. Estoy hablando, por ejemplo, del caso de la licenciatura en matemáticas. Son muy pocos profesores de tiempo completo con los cuales sí podemos contar. La licenciatura en física también, que son pocos profesores. Entonces tenemos también estos retos al momento de, se podrán imaginar, de elaborar el examen, su contenido y elaborar los ítems sobre todo. Bueno, un número interesante es que la universidad podrá contar al término del proyecto, si no se negocian estos 5 programas más, tendríamos al 2026 el 93% de nuestros planes de estudio cubiertos. El plan de estudio en la universidad quien está familiarizado con la numeralia dirá, no, esto no me suena, yo había escuchado que eran más. Nos estamos contando como plan de estudio, no como programa educativo. Entonces algunos de estos programas es el mismo plan que se imparte en distintas unidades académicas. Entonces, nuestro impacto o el impacto del proyecto, mejor dicho, es a nivel de planes de estudio, y pues, para la institución en algún momento decir que el 100% de estos planes de estudio cuentan con un examen de egreso, al menos con estas características. Ceneval ha estado un poco presente en la charla de hoy y quería no dejar pasar la oportunidad de hablar de algunas diferencias que se tienen con Ceneval. No se ha tratado del proyecto de repetir, para nada, no se podría, pero sí de dar una respuesta en la institución desde
la investigación y desde lo que sabemos hacer aquí en el instituto. Los exámenes de Ceneval tienen, ya no se pueden comparar con los que hacemos acá porque tienen orígenes y forma y metodologías completamente distintas, por supuesto, usos distintos en el, en, a nivel, tanto a nivel institucional como a nivel nacional. Los exámenes de Ceneval permiten, bueno, no dejan de ser una evaluación externa, que eso también adquiere cierto valor en algunos contextos de evaluación institucional, sobre todo. Eh, ya hay una tradición muy instalada sobre certificaciones, existen premios o reconocimientos a los programas de estudio que se mantienen en un ranking y todo, o sea, toda la información que ellos pueden recolectar les permiten hacer eso, a diferencia de nuestros exámenes que son más una evaluación interna, ver, están un poco más orientados a utilizar sus resultados de manera orientados más hacia la mejora, poder también hablar de esta capacidad que, bueno, yo podría destacar también de reaccionar pronto, ¿no?, a los cambios que existen en los planes de estudio y poder contar en tiempo menor con un examen que responda a ello. Bueno, los resultados tampoco pueden ser comparables, a lo que Ceneval habla de, permite compararlos a nivel nacional, hacer certificaciones individuales, algunas, en México, con Ceneval, algunas disciplinas o carreras ya tienen muy reconocido el superar el Ceneval para acceder a sus estudios o alguna certificación adicional. Estoy hablando de medicina, de derecho, ¿no?, que deben cumplir con ciertos criterios para poder contar con sus cédulas profesionales, titulación. Bueno, en cuanto a diseño y quienes se involucran en la elaboración, pues por supuesto diferimos. La idea es que de alguna manera esto complemente a la propia institución, a que por un lado pues sí cuente con cada carrera, cuente con un examen de egreso, si así lo decide la comunidad educativa, de ese programa se convierte en una opción de titulación, pero que también poderle acercar información al propio programa para su mejora. Precisamente en eso es en lo que podría ir hacia ya hablar del cierre de la sesión, en pensar en qué más se puede hacer, si bien este proyecto, pueden ver, ya está establecido en qué es lo que vamos a hacer, la metodología está algo establecida y por supuesto tiene distintas mejoras, pero quisiera apuntar yo es que el contar con nosotros, contar con los datos de cada estudiante en cuanto responde su examen, pues da la posibilidad de pensar en cómo podemos retroalimentar cómo podemos cumplir eso que está establecido en el estatuto escolar y todo lo que nos marca las buenas prácticas en evaluación sobre el realimentar los procesos, en cómo los docentes pueden, contando con estos resultados, pues podrían discutir mejor quizás sus decisiones sobre hacia dónde actualizar el plan de estudio o alguna alternativa de mejora, si así lo deciden. También, como el proyecto se da dentro del instituto, pues es una oportunidad también para que eh, hagamos investigación de estos procesos. Hasta el día de hoy yo creo que podríamos asociar solamente una tesis de maestría, sí, la verdad, sí, de una tesis de maestría que ella se interesó por el examen de artes plásticas, creo que fue. Pues todo el reto que está ahí. También tenemos el examen de música, la diversidad de programas que tenemos es también muy amplia y pues, despierta a veces la curiosidad de algún tesista, de algún investigador, el poder indagar más con estas informaciones, porque al final pues, el proyecto está aquí dentro del instituto y sería adecuado continuar investigando sobre esto.
Y bueno, esto es lo que yo quería contarles el día de hoy, provocarlos y escucharlos para reflexionar. Muchas gracias. Bueno, la charla de hoy tiene contemplado que el José Felipe Martínez nos haga comentarios a la exposición de Carlos, a la conferencia de Carlos. Voy a permitirme hacer una presentación del doctor José Felipe Martínez Fernández. Es profesor de metodología de investigación en el Departamento de Educación de la Universidad de California en Los Ángeles, donde imparte cursos de medición, estadística y diseño de investigación. Desde 2024 es Vice Chair de la carrera de Educación y Transformación Social. Previamente fue investigador en la unidad de educación de la Rand Corporation en Santa Mónica, donde participó en evaluaciones de programas educativos federales de Estados Unidos y México. Su investigación aplica metodologías estadísticas y medición a problemas de política y práctica educativa, en particular los relacionados con la evaluación de programas, docentes y escuelas. Sus proyectos recientes se enfocan al desarrollo de instrumentos para evaluar y mejorar las prácticas de enseñanza en el aula, incluyendo el uso de plataformas y portafolio para dispositivos móviles, para promover la reflexión profesional docente, ambos con financiamiento de la National Science Foundation de los Estados Unidos. Otros proyectos investigan las propiedades estadísticas y psicométricas y el potencial para informar la mejora docente de instrumentos como encuestas de alumnos, protocolos de observación en aula o medidas compuestas derivadas de indicadores múltiples de la práctica docente. Bueno, le cedo la palabra a José Felipe y muchas gracias por estar en esta. Muchas gracias, Horacio y Carlos y todos los miembros de la audiencia. Es un gusto nuevamente estar con todos ustedes. En contexto de esta colaboración que inicia entre nuestras instituciones. Y esta charla es un ejemplo de ello, del tipo de dinámicas que generar. Voy a hacer trampa y en lugar de empezar con mi comentario, o voy a empezar mi comentario con una pregunta para Carlos, si me lo permiten. Y luego ya porque me faltó una pieza que estaba buscando y inicio. Y la pregunta es, en el proceso de validación de estos exámenes, ¿qué evidencias se colectan como un esquema que sea rapidito, muy estilizado de las evidencias de validez que se pretende o se intentan colectar y ofrecer a estos exámenes de egreso? De momento, solo aquellos que tienen que ver con el contenido, que son todo lo que documentamos durante el proceso de desarrollo, y de la estructura interna, de alguna manera, lo que nos permiten los datos hasta un lado con respecto a la calidad de los ítems. Más allá del análisis de evidencia sobre imparcialidad o no, todavía tenemos que dudar. ¿Me escuchan? Gracias, sí. Ok, entonces con esto sí ya tengo más el texto para dar una reacción. Déjenme ver, pongo luego me tardo. Bien. Bueno, muy interesante la charla en muchos sentidos. Me veían tomando notas, cosa que no hago muy frecuentemente, pero esta es una charla que a mí me interesa desde una variedad de perspectivas.
tanto de mi formación originalmente era de dirección y psicometría, exámenes, etcétera. Después institucional, las lógicas institucionales, los procesos de mejora, todo, como que me interesaba por muchísimas partes. Una primera cosa que es interesante contar aquí, me parece, nuevamente el contexto de esta colaboración entre nuestras dos universidades, es darnos cuenta tal vez de que esta es el examen de egreso en esta percepción que vimos hoy, en este tipo de modelo que vimos hoy, es una tradición que creo que no tiene paralelo en Estados Unidos. No es una tradición que viene de las aplicaciones conocidas estándar de la psicometría en Estados Unidos. Holanda no lo conozco tan a fondo, pero me parece que tampoco, ¿verdad? Los lugares donde, digamos, ha sido los puntos de desarrollo de la técnica psicométrica, no se ha dado, no ha habido una tradición de exámenes de egreso por una serie de razones que son bastante múltiples, que tienen que ver con la independencia de las instituciones, etcétera. Eso es una tradición más bien, estaba tratando de pensar si es más mexicana o si es latinoamericana. Creo que es latinoamericana. Nada más por eso acá. Chile tienen su propia serie de trabajos de ese estilo, les ha interesado, ya como son las cosas en los chilenos les da mucho valor agregado, lo que digan los economistas, por ahí nos vamos. En México ha sido más por la tradición psicométrica, del Ceneval, con los geles, etc. Entonces, eso es algo importante apuntar para que lo entendamos o entienda la audiencia, que es más bien del lado de California, de la Universidad de California, para quienes el modelo o el tipo de examen del que se está hablando no es en realidad tan familiar, no es un examen que tenga un paralelo en la institución, en las instituciones norteamericanas. Después, la pregunta que hacía yo antes sobre las evidencias de validez me llevan al otro ángulo, la otra arista que me resulta muy interesante aquí desde la perspectiva de diseño y validación y uso en su momento de instrumentos que busquen la mejora de cualquier tipo de procesos en el ámbito educativo. Porque hay una tradición muy grande, es así en todos los países donde se utiliza este tipo de herramientas, es una tradición muy amplia, muy extensa, muy antigua de, o diría yo, simplificar o obviar demasiado los requerimientos o los retos que se enfrentan cuando se quiere usar una prueba para varios motivos, para usos múltiples. Y es una que es común a todos los lugares donde se utilice un examen estandarizado. Es casi imposible evitar la tentación de decir, bueno, y esto también se va a utilizar para propósitos formativos. Suena feo decir que va a ser para propósitos nada más formativos. Nadie quiere eso, ¿no? No va a ser una prueba punitiva, va a ser formativa, con lo cual se utiliza eso como una especie de polvito mágico que dice, no, pues va a ser una prueba buena, va a contribuir a cosas buenas, no va a ser nada más para evaluar punitivamente. Y eso, por un lado, es una tendencia muy entendible desde el punto de vista del modelo que se plantea. Por otro lado, es muy loable en el sentido de que sí, cuando se puede y en la medida en que se pueda, una prueba que pueda satisfacer esos dos tipos de usos y que pueda ayudar en esos dos sentidos, será mejor que una que lo haga, que cumpla solo uno de los objetivos, así por pura, con un puro conteo simple aritmético, pues sí, mejor, esta prueba sirve para dos cosas y esta nomás para una, pues mejor usemos la que sirve para dos. Pero claro, el problema está en los detalles y en la inevitable ponderación que eventualmente se tiene que enfrentar de cuáles de los propósitos y de los usos eventualmente se tendrán que privilegiar o enfatizar más o darles mayor prioridad cuando se enfrente una situación en la que los recursos sean limitados
si los tiempos se han limitado, los tiempos se han agotado, las autoridades requieran implementación para un año antes de lo que sería prudente, etcétera, etcétera. Y por eso me interesaba la pregunta que te hice al principio, Carlos, porque para mí el centro o la parte central de evidencia que yo buscaría ofrecer para una prueba que busca fines formativos es precisamente la que faltaría o la que es la más difícil conectar, la que tiene que ver con, ok, esta prueba no solo es técnicamente muy bien puesta, no solo en cuestiones psicométricas está muy robusta, sino que además tenemos evidencia de que efectivamente se está usando, se puede usar, o de preferencia se ha usado, se está usando, o tenemos alguna evidencia de que se usa para detonar este tipo de mejora, para informar este tipo de decisiones. Esa evidencia es bastante más latosa, difícil y tardada y costosa de colectar, pero me parece que en un ejercicio de este alcance sería posible, obviamente no para las 40 y tantas pruebas, no tiene que ser así, ¿no? Pero para algunas de las que sean más antiguas, más robustas, más emblemáticas y se considere más informativa, yo vería como muy importante y muy valioso tener esta evidencia complementaria de que ilustre o que muestre cómo es el modelo de qué forma una unidad en particular, un programa en particular, utilizó los resultados o podría utilizar los resultados para detonar qué tipo de mejora particular. Esa información, de hecho, ni siquiera es cuantitativa, es más cualitativa que otra cosa. Yo en mis clases de métodos de encuestas o de medición, yo siempre digo que a muchos estudiantes les sorprende que cualquier proyecto de desarrollo de instrumentos que vaya a ser utilizado en una escala mayor que la de digamos, un proyecto particular o un estudio particular, sino que se vaya a implementar ya más como en un contexto institucional donde se den inferencias y usos concretos a la información a más largo plazo. En mi entender, cualquier proyecto de ese tipo tiene que ser tanto un proyecto cuantitativo por la parte de psicometría, de estadística, del rigor y las propiedades del instrumento, como cualitativo, en el sentido al que me estoy refiriendo, en el que se ofrezca evidencia cualitativa de que efectivamente esas cosas que se plantean como objetivos muy loables y muy deseables se pueden concretar y se puede plantear sean probables o incluso posibles en el contexto en particular de que se trata el uso. Entonces, sería un primer punto. No quiero empezar la charla diciendo, bueno, falta toda esta evidencia, pero yo creo que podríamos fácilmente estar de acuerdo que ese es los usos formativos es como el santo grial de las evaluaciones a gran escala, en cierto sentido, en el sentido que es bastante deseable y todo el mundo quisiéramos decir que se buscan con los instrumentos, pero hay que mostrarlo, hay que ser capaces de mostrar cómo suceden, tanto por cuestiones de validez del instrumento particular que se trate, como por cuestiones de modelar y de propagar ese tipo de procesos de mejora, aún en pruebas en las que no sea posible colectar datos muy concretos, ¿no? Pues es una lógica más cualitativa, más estudios de caso, donde creo yo que son el complemento no solo deseable, sino diría yo casi necesario y perfecto para que estas lógicas se concreten en la práctica. Y sigue siendo evidencia de validez de la que vienen los libros de psicometría. Simplemente usa otras herramientas completamente distintas que tienden a ser más del tipo que conocemos como cualitativo. Bueno, iba eso por un lado. Mis notas. Bueno, yo sé porque los usos que delineaste
Evidentemente, la validez tiene que ser una validez para un uso. Las pruebas no son válidas o inválidas, son válidas para las inferencias que se derivan de las pruebas, son más o menos válidas para un propósito particular, un uso particular. Y delineaban, me parece, delineabas tres, ¿no? Que era como el egresado, era como para darle retroalimentación inmediata sobre sus fortalezas y debilidades, básicamente, ¿no? Eh, sí, retroalimentación global y por áreas de desempeño. Y esa, entiendo que desde el punto de vista del desarrollador y de la institución, la prueba nos da evidencia de el perfil de los egresados y su desempeño por área global y por áreas, pero yo solo entiendo que es mayormente un uso y un uso de la información que sería a nivel institucional. Para el egresado ya es tarde para decirle cuáles son sus fortalezas y debilidades. El egresado ya es egresado, entonces ya no va a poder regresar a tomar otra clase. Si te fue mal en física 3 y entonces ahí hay que reforzar eso. Ese tipo de uso creo yo, dentro de un modelo de uso de los puntajes, ya de hecho casi que imposible, casi que físicamente imposible hacer un uso de de esa información. Además de la granularidad que pueda tener, que también tiene sus bemoles, si la granularidad va a ser tal que pueda efectivamente, si alguien estuviera dispuesto a decir, ok, pues entonces aquí me dijeron que estas dos áreas son de debilidad, voy a tomar algún diplomado o algo para reforzarme en esta área, aún si alguien estuviera en esa disposición, que será una inmensa minoría, la granularidad de la información habría que también validar que da pauta a ese tipo de usos. Eh, entonces yo, bueno, a reserva de eso, a reserva de comentarlo en más detalle, me parece que los usos aquí son más bien institucionales, ¿cierto? Ahora, yo de hecho en algún momento preguntaba, y se lo pregunté ya a Horacio, y ya me dijo, la prueba no es requisito para titulación. No, esta todavía no. Claro, porque en donde se haga requisito para titulación, entonces ahí sí ya hay un uso a nivel del egresado, a nivel del individuo muy concreto y de muy alto impacto, pero sigue sin ser formativo. No importan las debilidades y fortalezas, importa si pasó o no pasó para que se pueda titular, cual lo vuelve de una prueba que en ese sentido es más del tipo sumativo. Insisto, yo no uso sumativo como mala palabra. Donde haya una prueba sumativa bien hecha, robusta y y que institucionalmente se diga esta refleja el contenidos y objetivos, no creo que sea por sí mismo algo descalificante. Solo es sumativa. Sumativa y es bien hecha y la institución dice que eso es un requisito, se hace y listo. Pero si no lo es y si el objetivo es precisamente formativo, pues entonces la temporalidad es como un uso formativo retroactivo, que esos son difíciles de llevar a la práctica. Volviendo a los usos institucionales, entonces me lleva a pensar que para una institución como, por ejemplo, como cualquier universidad, es igual o más de interesante asociar o poder postular que el rendimiento o los resultados de la prueba predicen o tienen alguna relación con otros tipos de indicadores que institucionalmente de hecho son más importantes. Perspectivas laborales, empleos, tipos de empleos, acceso a posgrados, trayectorias profesionales tienen los egresados de tal o cual carrera. Eso al egresado y a la institución, de hecho, le interesan más que los puntajes concretos de la prueba, pero si la prueba puede asociarse a esos entonces se vuelve un proxy interesante, mucho más económico y mucho más nuevamente válido en ese sentido de tener una relación con otros indicadores más distantes y más difíciles de recolectar en gran escala, pero que a fin de cuentas son los que le interesan más tanto a la persona, al individuo, como al egresado, como a la institución.
Ese es otro tipo de evidencia a esta escala casi diría también cualitativa. No, con los números que tienen igual no va a ser algo que se puede hacer a gran escala, estamos hablando de docenas de estudiantes, no mucho más. Y después nuevamente es evidencia que es difícil porque hay que rastrear y seguir a egresados 2, 3 años, ver dónde están, qué sé yo, que se vuelve muy difícil. Por eso a mí me encanta lo de comentar, porque, porque puedes sugerir cosas que tú no tienes que hacer, es uno de los privilegios de ser comentador y ya estar viejo, llegas y dices, ¿por qué no hacen esto? Porque tengo que colectar 2 por 3 años. Bueno, pero dentro de la lógica que entendemos que estos son tipos de evidencia que es muy difícil colectar y por lo tanto son raros, no son muy comunes, no son los estándares. Yo creo que no es descabellado tampoco en el marco de un programa que busca y constantemente a través del tiempo, como hablabas, Carlos, desarrolla exámenes y tiene estos apoyos y estas conexiones institucionales. Creo que no sería descabellado y es precisamente el tipo de eh, contexto donde podría ser posible, donde es posible imaginarse unas estructuras o líneas paralelas de investigación que vayan ayudando a colectar ese tipo de evidencias en algún modo agregado, con tantos exámenes, tantas generaciones, tantas conexiones. A lo mejor hay alguna forma de, nuevamente, para el examen que tenga la muestra más grande, donde sea más fácil rastrear egresados, o para uno de ellos donde se decida esta corte, esta generación, la vamos a contactar y le vamos a pedir que participe y que dentro de 2 años nos comunique. Ustedes tienen ese contexto para plantearlo así, porque no están desarrollando una prueba ahorita, sino están desarrollando muchas por muchos años. Una cosa que no dijo Horacio, que bueno, porque hay muchos, no pensé que tenía que mandar un resumencito. Eso era todo el currículum, qué bueno que lo sintetizaste así, pero una cosa que es relevante, sí, aquí es que el año pasado yo soy coeditor de la revista Educational Assessment. Y yo me estaba preguntando siempre, uno de mis chambas como coeditor, pues es estar reclutando artículos, ¿no? Buscar no me pagan nada, pero tengo que buscar el business, actúo como si me pagaran, porque pues, la salud del journal depende de que haya buenos artículos. Si fueran a la página del journal, precisamente dice que no se publican, el journal no considera artículos de validación de instrumentos. Eso tiene una razón muy clara, que es que si no, solo pusimos hace unos años porque nos llegaban cantidad de artículos que era validación del instrumento tal para tal, en la institución tal, en el país tal, en el contexto tal, en el estado tal, eran demasiados. Y son artículos que pueden ser muy bien hechos, muy robustos, pero que eh, tienen como la contribución a la literatura es más bien reducida y es más bien casi incremental. De hecho, en algún momento pensamos, todavía lo estamos considerando, si pudiéramos hacer una especie de repositorio paralelo donde si alguien quiere mandar sus ejemplos de estudios de validación, pues pudiéramos poner como una especie de base de datos para que le interese ejemplos de estudios de validación de tal tipo y que ahí hubiera una base. Es algún proyecto que lo tenemos ahí en el tintero. Pero cuando estaba ahí oyendo tu presentación, estaba yo, híjole, a ver déjame, qué tipo de artículo le vendo a Carlos para que nos manden para mi rol de reclutar papers. Y se me ocurría precisamente algo como lo que te digo. El examen de egreso no es una tradición en la evaluación educativa en Norteamérica. No lo es. Es algo muy eh, particular de contextos en los que no se utiliza en Estados Unidos, aunque es muy reconocible, los aspectos técnicos son muy reconocibles. Entonces, si ustedes les interesara, si a ti y a ustedes les interesara un artículo que dé cuenta de los exámenes de egreso, campo, como materia de estudio, con todo el trabajo y la evidencia que tienen ustedes, eso inmediatamente lo vuelve un artículo muy distinto, que es de una contribución a la literatura, que tiene una parte en la que, insisto, ustedes, tanto por el trabajo, tanto porque ese tipo de estudios son más particulares de acá, como porque la OMC ha sido líder en eso desde hace mucho tiempo,
tendrían esa posibilidad si de hacer eso, si decidieran efectivamente seguirla en algún modelo que ilumine el área, más que la validez de tal o cual instrumento particular. Pues bueno, ya 20 minutos. Esto rara vez me pasa que esté a tiempo, pero esos eran algunos de los temas, digamos, centrales. Igual se me ocurren algunos otros, pero creo que es importante también que haya espacio para preguntas del público, intercambios, respuestas. Muchas gracias. Gracias, profesor Felipe. No sé, Carlos, ¿quieres reaccionar a esto? Sí. Bueno, más que una reacción es esto primero que comentaba, ¿no? de cómo poder utilizar la información de manera formativa. Más allá de estar de acuerdo con ellos, también es la experiencia que hemos acumulado en el proyecto. Es la siguiente, o sea, el exponer a los profesores a procesos rigurosos de, a ver, vamos a analizar su plan de estudio desde un enfoque de identificar aquello que es más relevante por evaluar el egreso. Luego hacen ítems y pues lo complicado que es hacer un ítem en este sentido, tenemos la demanda de ellos, de, oye, ya queremos saber los resultados, o sea, saben que se aplican y ya necesitamos saber cómo no, porque son buenos académicos, entonces la autoevaluación siempre está ahí, ¿no? De si lo hicimos bien, ¿no? Pero también quieren saber cómo salieron sus estudiantes, ¿no? Porque los viven día con día. Entonces, es algo que estamos comentando mucho con la coordinación, de ya poder pensarlo, ya quizá debí ser más empático ahí en la lámina bueno, esto ya se tiene programado, creo que la metodología siempre va a tener mejoras, pero cómo podemos de inmediato ya darle resultados que retroalimenten a los profesores, ¿no? Y montar un estudio y un artículo para lo que nos invitas, pues también puede ser. Sí. Sí, justo era una de las contribuciones que pensé que podría tener informativo esto, la reflexión de los profesores para repensar el currículo, para evaluar, para hacer mejores evaluaciones en el proceso. Yo creo que también De las departamentales. de las departamentales, o sea, al interior de sus cursos. Vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas. No sé quién quiera agrupamos dos o tres preguntas. Muy buenos días, soy Ricardo Osorio, PTC de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Unidad de Dorado. Y bueno, disfruté mucho la charla, conecté con ella porque actualmente estoy participando en la creación o en el proceso, ¿verdad?, de un examen de egreso para la licenciatura en Inteligencia de Negocios, facultad. Pero por la forma en la que entré, como que de pronto me sentí un poquito perdido en qué andaba, ahora en qué proceso me involucré o me involucraron. Pero definitivamente ya lo identifico porque ahora tengo el mapa completo. Estamos hablando de que ahorita estamos, ya validamos las afirmaciones, vamos a entrar al tema de los ítems y demás. Entonces me sirvió mucho. De pronto, también, esto es más una cuestión existencial, porque desde el punto de vista de la psicología, no sé, siento que los estudiantes actualmente, no me tocó a mí, están expuestos a varias evaluaciones durante los... O sea, ya ahorita mencionaste como unas 5, pero también hay que considerarlas que mes con mes en los parciales están, y luego los ordinarios, extraordinarios. Desde el punto de vista del individuo y de la psicología, ¿esto está bien? O sea, si México o Sudamérica y otros países no lo hacen porque no sé que no lo hacen, esto tendría que ver con esa situación o no.
digo, para quitarme esa idea de la cabeza, porque tú que eres psicólogo, Carlos, ¿qué es lo que ocurre? Sí está bien, o sea, que los expongamos a todo eso. No sé si te voy a responder como psicólogo, ¿verdad? Porque tengo algo de años que no lo ejerzo, pero bueno, más allá de que esté bien, bueno, esa es creo que nos invita a reflexionar sobre la política institucional, ¿verdad? Respaldaba yo que todas estas evaluaciones están eh, declaradas y de alguna manera las prácticas de la institución, al estar en el estatuto escolar, pues deberíamos tener una respuesta de ello. Por supuesto que estar evaluando además de las evaluaciones obligadas, ¿no? En un sentido de cada asignatura que, que tiene cada estudiante, ya institucionalmente yo creo que sí el exponerlo a estas evaluaciones, además que son muy extensas, además que llevan mucho tiempo y que de alguna manera, si no ven ellos una mejora, yo creo que ahí es donde podría yo juzgar que no está del todo adecuado el sistema de evaluación que se propone, ¿no? Si no estamos viendo que al final dedican su tiempo a responder, a retarse y resolver una prueba, y ven que después no ocurre nada, ¿verdad? Eso es lo que yo apuntaría a tener una oportunidad de ello. Desconozco de alguna manera, bueno, de manera general, el proyecto de los exámenes departamentales y eso. Sí se tienen, sabrás, hay muchos métodos como muestreos matriciales, ¿no? Indicaba que uno de los exámenes de egreso quizá le puede interesar más a la institución que a un individuo en particular. Pues podemos proponer métodos en donde hacemos una muestra de estudiantes y no todos, y de alguna manera disminuiríamos esa potencial carga de evaluaciones a cada individuo. Plantearlo como tal de vamos a evaluarles así, así está en el reglamento, pero podríamos también pensar en esquemas de evaluación o formatos de evaluación menos demandantes de los estudiantes y que nos sigan dando la misma información que se requiere para hacer el seguimiento del plan de estudios o del ingreso. No sé si respondo, o sea, más de que esté bien o mal, ¿verdad? Es mejor repensemos la demanda que tiene cada estudiante, como tú lo ves, como tú lo vives. Nosotros también paréntesis, en el proyecto que mencionaba de la evaluación del ingreso, Horacio y yo también lo llevamos a cabo. Tenemos esa pregunta casi todos los días, ¿verdad, Horacio? Porque intentamos reducir la cantidad de evaluaciones que se les hace desde que son aspirantes. Y contabilizamos cuando en el diagnóstico del proyecto la cantidad de instrumentos que respondían siendo aspirantes, desde que era un aspirante hasta que era estudiante de nuevo ingreso, y eran cerca de unos 6 instrumentos o 6 momentos distintos. Con todas las reuniones y tiempo que tenemos en el proyecto, lo pudimos reducir a 2. ¿Sí? Algo extensas, muy particulares, pero creemos que estamos en esta misma línea de no sobrecargar a los estudiantes. Sí, gracias Carlos y gracias por la pregunta. De hecho, también fíjate, es que también tengo aquí la vida es psicomatricial, porque efectivamente uno de los criterios, un criterio importante de la investigación de cualquier tipo en el contexto para nosotros en la Universidad de California es algo que le tenemos que mostrar al IRB, el Institutional Review Board, que es el que aprueba toda la investigación que tenga sujeto. Y uno de los criterios básicos para todas las investigaciones de cualquier tipo, incluyendo los que hacemos utilizamos instrumentos nosotros, psicométricos, es que haya algún beneficio tangible de la investigación, tangible o plausible, que justifique el que se le pida a una persona que invierta su tiempo en
hacer tal o cual proceso que tenga que ver con la investigación. En el caso de exámenes que son de egresos, que son decisiones institucionales, no son investigación per se, no son investigación de inicio, entonces no hay que cumplir esos preceptos, pero hay preceptos de validez que son muy paralelos, de no sobrecargar y no hacer que pasen los individuos más tiempo tomando los exámenes que es estrictamente necesario. Son también procesos muy, conceptos paralelos de validez en medición, que me llevaban a escribir precisamente esto que dijo Carlos, de que si efectivamente los usos se consideran importantes, pero son institucionales, modelos matriciales se pueden utilizar modelos matriciales para aligerar la carga y no hacer que los estudiantes pasen más tiempo necesario. Con lo que me dice sobre los usos que le están dando de mejora, yo empiezo a ver muchas conexiones como interesantes, donde efectivamente para el individuo y para los profesores que están dando y partiendo las materias, un examen o unos exámenes departamentales de materia robustos y bien alineados también al currículo y al plan, son bastante más informativos, y eso sí en el corto plazo, y en el plazo pues, todavía tiempo de que haya intervención y acciones que sean informativas de ese tipo formativo. Entonces, primero no lo veía y ahora veo un uso formativo que es de hecho súper interesante y súper potente, que sería el utilizar los resultados de esta prueba para la mejora de las otras pruebas que sí pueden ser informativas en otro caso, lo cual lo vuelve muy digno de pasar el tiempo en ello, ¿cierto? Entonces, sí, bueno. Buen día, mi nombre es Carla Ruiz. Yo creo que es un comentario, también una pregunta por si ha escuchado del tema. Pero digo, doctor Carlos, en mi tesis hemos visto el enfoque basado en argumentos, ¿no? De Michael Kane, y bueno, en mi caso que lo he aplicado con Carol Chapel, sobre las 7 inferencias o 7 tipos de inferencias que propone Carol Chapel a partir de la revisión de exámenes de alto impacto, como en su caso es el inglés, ¿no? En mi caso lo estoy aplicando el EXIES, pero una de las reflexiones que hemos llevado a cabo con mi director de tesis, el doctor Horacio, que ya triangulando la información, es justamente el valor de este enfoque en los exámenes formativos, ¿no? En las pruebas formativas. No sé si ha reflexionado un poco sobre cómo aplicarlo. Carol Chapel, por ejemplo, propone que se puedan utilizar respaldos, tanto cualitativos como cuantitativos, que eso me hizo muy interesante el comentario, porque también nos habla de poder hacer encuestas a los egresados, de cómo se sintieron, no solamente de hacer una prueba, sino recabar otro tipo de información que se puede hacer inmediatamente. Y también que cada una de las inferencias plantea su propia evidencia, ¿no? De respaldo se plantea la evidencia, y de esa evidencia justamente es un proceso iterativo, es decir, todo el momento, en todo momento se vuelve a recopilar respaldos para generar nuevas evidencias que respalden, en este sentido, diferentes inferencias con diferentes argumentos, pero que al final tengan un argumento global, ¿no? En mi caso, pues es la admisión a las licenciaturas, pero justamente creo que ahí no sé si le veo algo que pueda aportar el enfoque basado en argumentos en este tipo de pruebas evaluativas como lo afirma Chapel, o no sé si conocen o qué le ha llevado a reflexionar. Gracias por meterlo en el problema. Gracias. Ah, tengo la oportunidad de conocer ese enfoque a profundidad porque estoy en tu comité. Entonces, David, muchas gracias por la pregunta. Mira, como lo discutes tú también, ¿verdad? La idea de la organización de las evidencias que fundamenten una decisión o interpretación, uso, ¿no? Pues está siempre discutida. El marco de Kane pues ayuda a ser muy riguroso desde las hipótesis, ¿no? Aunque no lo plantea como hipótesis, lo plantea como afirmaciones, ¿no? Como declaraciones de lo que, suposiciones de lo que uno tiene de la prueba, ¿no?
se podrían organizar de esa manera. Como documentamos nosotros la información, seguimos más el enfoque, bueno, yo lo sigo, el de los estándares, donde ya sabes, organiza las distintas evidencias en función de los tipos de fuentes de evidencia, ¿no? Pero, por supuesto, sería interesante revisar a profundidad, o sea, todos estos argumentos de uso que nos planteamos y contrastarlos y respaldarlos con, de acuerdo a cómo Kane ha propuesto, ¿verdad? Yo diría más, bueno, agregaría que en el contexto ya como real, ¿no? De aplicación real de una prueba, como tú lo has vivido también con el EXIES o con exámenes de egreso o cualquier otra prueba similar, lo importante también es ver a la audiencia, ¿no? Bueno, a los usuarios de las pruebas y qué informaciones podremos proporcionar a ellos y a la comunidad en general en todo este ejercicio de documentar de manera transparente que las características de estas pruebas, bueno, que todo lo que comprometo yo en la prueba se está cumpliendo de alguna manera, y de ahí contar con evidencias de orden cuantitativo o cualitativo tampoco está exento, por ejemplo, los estándares. Y finalmente, de si a mí la evidencia que más me preocupa aquí, que es la difícil además de cómo poder cumplir lo del uso que hemos discutido, es hacer estudios, por ejemplo, si esto se corresponde con el rendimiento académico, el promedio general de los propios estudiantes, ¿no? Para decir si la prueba de alguna manera está reflejando esos conocimientos. Podría plantear desde el enfoque de Kane una afirmación en ese sentido o estudios. A mí me parece muy adecuado también el enfoque de Kane para precisamente un artículo, ¿no? Plantearnos un estudio, explotar o estudiar a profundidad una suposición que tenemos de la prueba y acumular tantas evidencias se puede. Lo que sucede, como se ha discutido, es que muchas de las evidencias que tenemos ahorita en el contexto de poca muestra, exámenes, el momento en donde se aplica, pues también a veces los estudios que uno podría imaginarse pues, van a consumir más de bueno, pueden consumir años, ¿verdad? El darle el seguimiento a ver si estos egresados realmente se están insertando en el campo laboral y mi examen podría ayudarlo a predecir. Es otra evidencia. Pues. Gracias. Igual lo discutimos después. Hay una pregunta más por acá y yo tengo una pregunta sobre esto, como para abundar, para seguir con la misma temática. ¿Ustedes qué consideran? O sea, en una evaluación formativa, ya que estamos como en estos temas, ¿se dispensa, digamos, el análisis, por ejemplo, de contenido, evidencia de validez de contenido, se relaja? O sea, este tipo de evidencias, ¿cómo se ven en una evaluación formativa? ¿Te refieres a cuáles, perdón? Sí, o sea, en una, por ejemplo, si queremos utilizar este tipo de instrumentos también que tengan un uso formativo, bueno, pues, hay una acumulación de evidencia muy rigurosa en términos del contenido y de la estructura. En otro tipo de evaluaciones que quieran ser solo formativas, esto lo tendríamos que dispensar porque hay también como una idea de que, o sea, podemos relajar, digamos, la precisión de la medida. Sí, creo que entiendo la pregunta en ese sentido. O sea, si las pruebas, por ejemplo, departamentales, o las pruebas que haga la profesora a mitad del semestre para evaluar a los estudiantes, evidentemente no se puede pretender que tengan evidencias son robustas psicométricamente, etcétera, etcétera, pero en principio también son las que tienen más potencial de ser realmente formativas porque se están usando muy cercano a donde se genera la evidencia por alguien que conoce bien
tanto el tema como el examen, como, como los estudiantes en particular, sus trayectorias, etcétera, etcétera. Entonces, para ese tipo de pruebas, evidentemente se relaja cierto tipo de evidencias que son las que tienden a ser más cuantitativas, de gran escala, que son las, digamos, estándar en una prueba estandarizada de mediano alto impacto. Pero vuelvo a lo mismo, el decir que se relajan esas evidencias, la necesidad pues, de esas evidencias, es reconocimiento del obvio, pero vuelve la atención a este otro tipo de evidencias, de efectivamente el valor formativo que tengan los instrumentos, que en muchos sentidos son evidencias que es más difícil colectar, porque todavía serán menos, serán cualitativas, serán más esparcidas, pero tienen que colectarse de forma con un rigor y una estructura que permita usarlas después a su vez como evidencias, entonces hay que estarlas colectando y tienden a ser más difíciles de colectar. Entonces se relajan unas, pero le pone el foco a las que en realidad tienden a ser más difíciles de colectar. Yo ya en el tenor de un artículo que sería buenísimo con este trabajo, me aventuro a hacer una propuesta incendiaria que es si de verdad se tienen si estas pruebas generan unos procesos de mejora en los docentes que participan en su creación, de forma que el resultado que después de un tiempo se ve es que se están fortaleciendo significativamente las evaluaciones que se utilizan en el camino, tanto en las materias como departamentales. Las terceras eran como de paso de trayecto, eran como de transición, ¿no? De etapas. Okay. Pues eventualmente, y en la formación incendiaria, casi obvia la necesidad de la prueba de egreso para efectos formativos, ¿cierto? Y puede plantear incluso, si volvemos al plano de lo matricial, puede incluso plantear la pregunta de si se necesitan pruebas de egreso que sean individuales a cada plan y materia de estudio, si no podría haber menos que fueran como por áreas del conocimiento, que tengan que ver con lógicas, ¿sabes? Pensamiento lógico y algunas cosas que son igual de importantes para muchas carreras, pero, ¿sabes? Estoy yéndome al plano ya incendiario hipotético completamente, pero me refiero a que eventualmente las pruebas que sí se puede plantear son las donde recibe el valor formativo más importante, pasan en el camino. Y en la medida en que estas aplicaciones así sería un ejemplo como muy ilustrativo y muy interesante, tanto institucionalmente como materia de estudio académico. Yo no, para responder, yo no la relajaría. Yo creo que la parte de la evidencia del contenido, pues es la primera, pues es la propuesta del autor de la prueba, a decir, esta es mi manera de abstraer, esta es mi hipótesis de cómo observar determinado rendimiento, o hablando de cualquier otro tipo de pruebas, ¿no? Por supuesto, y más en el contexto de las institucionales, su trayecto, pues por supuesto deben corresponderse lo mejor posible con aquello que se considera relevante en la asignatura o en la etapa, ¿no?, de formación, para poder después imaginar hacia dónde hacer la mejora, ¿verdad? Claro, pues Sí. a la tendencia con... Ah, sí, sí, sí. Sí, como que es una condición necesaria, pero no suficiente para hacerlo formativo. Buenas tardes, Rosa María Mancillas de la Facultad de Ciencias Administrativas Sociales. Tengo ya un ratote trabajando con el examen de egreso exclusivamente. No hago investigación desde hace 30 años, que egresé de la maestría en Santiago State y ahí me quedé. Sin embargo, siempre estoy curioseando un poco sobre los resultados de ese examen y tratando de encontrar precisamente, no sé si es el término correcto, insisto, hace mucho que no trabajo en investigación, correlaciones entre las características de las trayectorias académicas de los estudiantes y sus resultados al final de la carrera. He encontrado cosas muy interesantes. Aquí hay alguien que no va a dejar mentir en la audiencia, que es estudiante de la maestría en Ciencias de la Educación y tendrá mucho que aportar. Lo que yo veo diferente, me parece, a menos que no lo haya advertido, en cuanto al examen de la UABC, regreso, y el examen EGEL Plus. Ese plus tiene un sentido que creo que va ligado a la observación que hace el doctor. El doctor de acá se me olvida del P, no, perdón,
es que se consideran para la estructuración de esos exámenes la participación, primero, pues de todas las instituciones educativas que tienen la costumbre de evaluar el egreso. Sin embargo, como parte importante, se consideran organismos tales como colegios, asociaciones empresariales, no me acuerdo quiénes más, personas que van a recibir a nuestros egresados. Entonces, ellos también tienen voz para que precisamente los reactivos respondan a la formación que nuestros estudiantes, perdón, egresados, deben tener para poder tener pertinencia, perdón, con lo que se está necesitando en el sector externo. Pero honestamente, como universidad pública que nos debemos a la comunidad, creo que eso no lo debemos de perder de vista. Y lo que veo acá, porque no estoy segura de haber escuchado todo, es que participan exclusivamente docentes. Y muchos de ellos solamente han estado en el sector educativo y no tienen el vínculo con el sector externo, que es a donde, valga la expresión, iremos a depositar a nuestros egresados. Entonces, a mí sí me interesa esa parte en lo particular y además, si me permito hacer una acotación, los exámenes que aparecen en el estatuto escolar yo no los considero como mera normatividad. Toda evaluación tiene un sentido. No es para reprobar o aprobar, es para saber cómo vamos cada quien. ¿Sí? Y creo que el examen de egreso muy puntualmente dice que se trata de identificar o dar las habilidades y competencias que han adquirido. Pues ya es el término, es el final. Y como les comenté hace un ratito, en lo particular, de manera no muy formal, ya me ando oyendo, por eso quisiera que alguien me escuchara. Digo, si tiene alguna utilidad, tengo mucha información a través de encuestas, nadie me las revisó, por cierto, de opinión sobre el examen de egreso. Y he encontrado una cosa interesante. En el caso del examen de egreso que está elaborado por Ceneval, que ahora incluye una parte de habilidades, ¿cómo se llama? La de comunicación y lenguaje, que se considera que aparte del área disciplinar, toda persona egresada de una carrera de licenciatura debiese tener esas habilidades desarrolladas para poder precisamente desarrollarse mejor en el campo profesional, disciplinares y transversales, pero si mal no recuerdo, ¿no? El caso es que gracias a esas encuestas, los estudiantes que hacen el EGEL Plus tienen que dedicarle 9 horas de trabajo en un solo día. Y hasta ahorita no se ha muerto nadie por eso, afortunadamente salen cansados y demás, pero han vivido la experiencia. Y tengo todo tipo de opiniones, quienes disfrutan de esa experiencia, quienes se sienten satisfechos de haber identificado sus áreas de debilidades y sus fortalezas con ese examen, no lo han cuestionado, es interesante. Sin embargo, solamente tengo 5 respuestas de una encuestita que aplica de sociología, y ahí sí es muy diferente la opinión de ellos. Es el examen que se construyó en la bolsa. Y tengo otra evidencia más, es de una sola persona que yo sé que no hace tal vez demasiado ruido, pero sí quiero compartirlo con ustedes y que piensen lo que sea, pero necesito compartirlo. La persona, hay alguien que estudió la carrera de Ciencias de la Educación y cuando cursaba la carrera de Ciencias de la Educación como a la mitad, decide simultáneamente cursar la carrera de Sociología. En concreto, experimentó los 2 tipos de examen y tiene información muy interesante. Es una sola persona, insisto. Tal vez porque no hay más que hayan hecho eso, ¿no? Pero hizo observaciones muy interesantes y como alguien egresado a Ciencias de la Educación, yo se lo tomé muy en cuenta, porque se me hace que es alguien que tiene la formación conveniente como para poder opinar sobre uno y otro tipo de examen. Entonces, insisto, los estudiantes no saben que tienen que hacerlo, pero como no es necesariamente aprobarlo para egresar o titularse, no hace diferencia, ¿no? Sí, insisto, pero la percepción de uno y otro tipo de exámenes son que tengo encuestas de egreso, de salida, perdón, de los exámenes. Dejé de hacerlas porque si bien la compartía con coordinadores de carrera, programas educativos y directivos, pues veía que no tenían mucho eco, entonces dije, bueno, ¿para qué las hago? La información la tengo, pero no sentía que no trascendía y tal vez no trascienda. Sin embargo, yo creo que la parte cualitativa, mencionaba el doctor, es muy importante y eso lo dicen las encuestas y además los foros que hemos organizado
con estudiantes que han obtenido, egresados ahora, muy buenos resultados en el examen de egreso y no necesariamente con trayectorias académicas muy encomiables, por decirlo así, que platican con los chicos que van a hacer el examen. Y la constante es la convicción de hacer un examen con compromiso, primero. Y segundo, la manera en que abordan cada uno de los reactivos, porque hay un estilo precisamente en los reactivos de Ceneval, que la misma pregunta, en el planteamiento de la pregunta, Jonathan, ayúdame, esta es la respuesta, ¿no? Jonathan, sí, creo. Entonces, todo eso en lo particular se me hace muy útil. Los muchachos han estado siempre con mucha disposición, que tuvieron muy buenos resultados, que necesariamente, insisto, han sido excelentes estudiantes, que eso es lo interesante. Les gusta mucho compartir su experiencia y tratar de hacer concientizar a los compañeros que van a presentar el examen. Hay encuestas, hay ese tipo de ejercicios, y bueno, es lo que me atrevo a decir, ¿no? Y bueno, los exámenes de egreso, yo definitivamente sí hay manejados usos, sin embargo, el para qué todavía me queda como no muy claro, ¿sí? Y insisto, no sé si lo hagan, pero creo que sí debemos considerar al sector externo para evaluarlos mejor. Gracias. Gracias, sí. Muchas gracias por los comentarios y igual estaré encantado de conocer la evidencia que ha recolectado, porque sí, al menos con los que tienen que ver con que los exámenes que hemos elaborado, podríamos retroalimentar cualquier proceso. Sí hay una diferencia sustantiva con Ceneval. Ceneval, pues, además de que es toda una empresa, el pollo, ya no sé cómo llamarle ahora, pero tiene la capacidad de convocar a distintos perfiles profesionales asociados a las disciplinas y que ellos sean jueces para elaborar contenido de la prueba. Precisamente lo reconocí, así que esa es se puede ver como una limitación, pero también como que las pruebas que elaboramos podríamos imaginar una mejor correspondencia de esa prueba con el plan de estudios. Es una duda que siempre queda con Ceneval. O sea, este resultado que observa sobre quién sale muy bien en Ceneval y que quizá no tenga una trayectoria, uno podría suponer, ¿verdad? También a veces tenemos la duda de si eso que evalúa Ceneval se está enseñando en el plan de estudios, ¿no? Porque hay que recordar que es el mismo examen para todo México de esa disciplina, ¿verdad? Es en psicología o medicina. Tiene su potencial, su uso, porque te permite comparar entre un grupo y otro, y eso muchas instituciones ya lo reconocen por el tiempo que tienen. Hemos visto la posibilidad, la volveremos a tocar la puerta, porque tenemos retos, por ejemplo, para organizar a los profesores un día determinado para que informarles, que hagan afirmaciones y las validen y hagan ítems. Considerar a gente externa de la universidad, empresarios o personas que se desenvuelven, o incluso egresados, se desenvuelven en el campo profesional, pues haría más complejo todavía esa parte. Por esa cuestión es que de momento no lo elegimos. Podemos, se tiene la posibilidad, siempre y cuando este proyecto continúe, de considerarlos. ¿Para qué evaluarlo? Pues lo intenté comunicar de fondo. Esto es un proyecto que nos ha solicitado la institución, está establecido en el estatuto escolar. Podría convenir muy bien, pues, replantearnos, ¿no? A nivel institucional, para qué hacemos todas estas evaluaciones, cómo las hacemos, como intervenía el otro compañero sobre por qué evaluamos tanto a nuestros estudiantes. No sé, Nada más dos cosas muy puntuales. El tema de Ceneval, el atractivo o el valor, rol de las pruebas de Ceneval, pues es obviamente comparativo, ¿no? Ahí los planes de estudio se pretende una especie de muestreo que representa una, una visión transversal de lo que es la preparación en tal cual carrera o área. Entonces, en la medida en que una universidad esté más cercana o más lejana a ese plan, tendrá a lo mejor una ventaja relativa, pero
El valor, a reserva de las que hayan determinado que pasar la prueba es una condición de titulación, es un valor como muy de lógica de mercado. Nosotros tenemos los egresados con los mejores puntajes en la prueba de Ceneval, pues eso es puro marketing. Está claro que es ahí, que es eso. Y ciertamente el contar con paneles de técnicos o de contenidos de la prueba que tengan miembros de las áreas de industria privadas relevantes es ciertamente algo que sería muy deseable y que se puede permitir en Ceneval y acá es más difícil. Y que es parte de las razones por las que igual menos pruebas buenas es un escenario a considerar. El otro punto, bueno, eso por un lado, y el otro punto que quería señalar es que yo no valoraría en exceso, no que no lo valore, ciertamente es evidencia relevante las opiniones y las experiencias que plasmen en una encuesta a los egresados de tal o cual carrera. Es una evidencia que es relevante y es importante tenerla presente en la medida en que es informativa, pero hay un potencial fuerte de sesgo en esa evidencia, en el sentido de que estamos, por definición, encuestando a los estudiantes que llegaron a ese punto. Y se están, también por definición, obviando, omitiendo las perspectivas del porcentaje mayor o menor que ha habido que se quedó en el camino. Y que desde una perspectiva institucional, formativa, debería de ser tan o más importante que cómo les fue a los cierto porcentaje de egresados que están al final. Y bueno, ese es el otro punto puntual, porque si esas poblaciones o esos grupos que están al final, los que llamamos egresados, son altamente autoseleccionados en virtud de estar ahí, de haber llegado ahí, entonces sus perspectivas deben informar nuestro entendimiento de las experiencias de los que llegan a ese punto, no las experiencias de los estudiantes. Puede haber ahí una diferencia muy importante. Bueno, pues yo creo que la dejamos hasta aquí, como decía José Felipe, si nos dejan, nosotros nos seguimos. Muchas gracias a todos por su atención. Yo nada más quisiera puntualizar algo a manera de cierre. El trabajo que ha presentado Carlos el día de hoy creo que es muy valioso. Es, por poner un referente, yo creo que pocas universidades o pocas instituciones tienen la capacidad de hacer este tipo de exámenes en la calidad que están hechos. Entonces eso desde ahí ya es un punto de referencia muy importante. Entonces le agradecemos a Carlos haber hecho la presentación y por supuesto a nuestro invitado José Felipe por sus comentarios. Y pues a todos ustedes por aguantarnos aquí en las. Gracias.